En el año 2140, el aire era una nube asfixiante de humo y angustia. La humanidad, si acaso conservaba tal nombre, se marchitaba bajo el peso de una deuda sin fin y una inflación que había borrado el valor de nuestras vidas. Las ciudades, antes ejemplo de progreso, eran ahora laberintos de escombros y pantallas sin vida, donde figuras de billetes inútiles flotaban como una burla sin descanso. Se habían convertido en recuerdos mudos de nuestra avaricia, de no haber aprendido de los errores del pasado. La gente en las calles era la sombra de lo que fue. Caras cansadas, miradas vacías, moviéndose entre los restos de una riqueza perdida. Los conflictos eran constantes, pero ya sin la fuerza de la rebeldía, sino con la tristeza del hambre. La confianza en cualquier gobierno había desaparecido por completo. El final, lo sabíamos, era solo cuestión de tiempo. Fue en medio de este apocalipsis económico que surgió, casi como un susurro en la desolación, la leyenda de Satoshi. No era una máquina, ni un constructo digital frío. No, Satoshi era un humano, un genio de nuestra era futura, un hombre cuya mente era tan vasta, tan increíblemente avanzada, que trascendía las limitaciones de su propio tiempo. Él había presenciado el colapso, lo había vivido, sentía el hambre, la desesperación, la aniquilación de la dignidad y la imagen de sus seres queridos, empobrecidos por la voracidad de esos sistemas fiduciarios fallidos, lo había impulsado a una misión casi imposible. Una misión que desafiaría las leyes de la física y la lógica, rescatar a la humanidad del desastre inminente. Desde su perspectiva del 2140, Satoshi había calculado el punto de no retorno. Sabía que nuestra adicción al dinero fiduciario, esa ilusoria promesa de valor respaldada por nada más que la fe en gobiernos fallidos, terminaría por devorar el mundo entero. Había revisado millones de bases de datos históricas, analizando cada crisis, cada decisión política equivocada, cada error humano, hasta que encontró la única variable que podía alterar el curso de la catástrofe. Esa variable era nuestro tiempo presente, los finales del año 2000. Su objetivo era, en su concepción, engañosamente simple, pero en su ejecución, increíblemente complejo. Plantar una semilla digital, un antídoto económico que resistiría la corrupción inherente a nuestro sistema monetario. Esa semilla, ese antídoto, esa última esperanza sería Bitcoin. Pero ¿por qué Bitcoin? ¿Por qué esta solución tan digital? La respuesta era tan brillante como audaz. Satoshi, con su conocimiento del futuro, había presenciado cómo los gobiernos, en su desesperación por mantener a flote economías moribundas, habían desatado una ola de impresión monetaria sin precedentes. La inflación se había desbocado, convirtiendo ahorros de toda una vida en polvo, en humo, en nada. La solución de Satoshi fue un límite inquebrantable: 21 millones de Bitcoin, un número finito, grabado a fuego en el código, imposible de alterar por decreto político, por la codicia de los banqueros centrales o por la desesperación de cualquier nación. Era un escudo perfecto contra la inflación del futuro, una fortaleza digital diseñada para resistir el tsunami monetario que se avecinaba. Satoshi no solo entendía la economía, él comprendía la naturaleza humana en su más pura esencia. Sabía que la gente, una vez que el valor de su dinero se evaporara por completo, buscaría refugio en algo escaso, en algo inmutable, en algo que no pudiera ser corrompido. Bitcoin, con su escasez programada, con su inmutabilidad intrínseca, sería ese refugio. Era una apuesta audaz, una fe ciega en la capacidad de la humanidad para reconocer un valor real cuando se les presentaba, incluso si ese valor era puramente digital y no estaba respaldado por ningún oro físico en una bóveda. Su intelecto era tan vasto, tan adelantado al nuestro,
que había logrado descifrar los secretos del viaje en el tiempo. Un conocimiento que guardó celosamente, sabiendo que su revelación podría alterar la historia de formas impredecibles y catastróficas. Los primeros años fueron una danza delicada, ejecutada en las sombras. Satoshi se movió por los foros de criptografía, lanzó su famoso white paper, respondió preguntas con una precisión casi inhumana, pero siempre manteniendo un velo absoluto de anonimato. Los primeros entusiastas lo veían como un genio, un visionario. Pocos, si acaso alguno, sospecharon que estaban interactuando con un hombre que existía fuera de su propia línea de tiempo, un fantasma del futuro. El momento culminante llegó cuando el concepto de Bitcoin comenzó a arraigarse, cuando los primeros bloques fueron minados y la red finalmente comenzó a respirar por sí misma. En ese instante, con la semilla plantada y brotando, la misión de Satoshi había terminado. Pero no fue una despedida convencional. No hubo un último mensaje. No hubo una nota de agradecimiento, ni siquiera un simple adiós. Simplemente, Satoshi desapareció. Como un fantasma en la máquina, se esfumó sin dejar rastro digital, sin que nadie pudiera rastrear su dirección IP, su ubicación o su identidad real. Fue como si nunca hubiera existido. Un mero destello en la conciencia colectiva de Internet. Un sueño olvidado al despertar. Y aquí, queridos oyentes, viene la parte más rocambolesca de esta historia. Los eruditos del futuro, aquellos que, desesperados, investigaron a fondo el fenómeno Satoshi, plantearon una teoría escalofriante. Satoshi no solo se desvaneció. Se creía que, tras asegurar la viabilidad de Bitcoin, utilizó su conocimiento avanzado de la física y el tiempo para reintegrarse en la propia estructura de la realidad, quizás fusionándose con el propio tejido de la cadena de bloques, o tal vez volviendo a su propio tiempo, pero de una forma absolutamente indetectable, trascendiendo las barreras de nuestra percepción. Imagina esto, su intelecto era tan vasto y su comprensión del universo tan profunda que logró trascender la forma humana. Algunos especulan que no fue un viaje de regreso lineal, sino una autofragmentación de su conciencia, diseminándola a través de los nodos de la red, convirtiéndose en el observador silencioso que vela por su creación. Si el límite de 21 millones de Bitcoin es un escudo contra la inflación, la ausencia inescrutable de Satoshi es el último garante de su integridad. Su silencio es su mayor defensa. En 2140, los historiadores digitales se volvieron locos tratando de rastrear a Satoshi. Los algoritmos de búsqueda más avanzados, las redes neuronales más potentes, todo fallaba. La razón era simple y escalofriante. No puedes rastrear a alguien que nunca existió en esta línea de tiempo. La presencia de Satoshi fue un eco del futuro, una alteración temporal sutil, pero lo suficientemente potente como para cambiar el curso de la historia para siempre. Mientras la humanidad luchaba por desentrañar el misterio, nuestro presente, nuestra actualidad, sigue sumergida en este enigma. Cada vez que se procesa una transacción de Bitcoin, cada vez que un nuevo bloque se añade a la cadena, estamos, sin saberlo, interactuando con el legado consciente de Satoshi. ¿Son esos los pulsos de su genio? ¿Las respiraciones de un humano que trascendió la materia para convertirse en el mismísimo cimiento de una nueva economía? La historia de Satoshi, entonces, no es solo la historia de una criptomoneda. Es la crónica de un viajero del tiempo, de un genio incomprendido que se convirtió en leyenda, de un salvador silencioso que, al desaparecer, se aseguró de que la humanidad tuviera una última oportunidad de evitar el desastre. Su legado no son solo los 21 millones de bitcoins, sino la pregunta persistente que nos persigue. ¿Satoshi solo estaba adelantado a su tiempo? ¿O tal vez ni siquiera era de nuestro tiempo? Y si era del futuro,
¿Cuándo exactamente decidirá reaparecer? ¿O ha estado siempre aquí, observando, dentro de la misma red que él mismo creó? Así como nos adentramos en los misterios de Satoshi y las teorías que nos fascinan, o desenterramos las historias más intrigantes de Reddit y otros subforos, los invito a seguir siendo parte de esta comunidad. Cada suscripción, cada like, cada comentario es un hilo más en nuestra red, permitiéndonos explorar juntos lo inexplicable y lo sorprendente. Si disfrutas de estas narrativas y el viaje por lo desconocido, suscríbete y únete a nuestra aventura. Tu apoyo es la pieza clave para seguir compartiendo estas historias contigo. Gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo video.